Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Yo soy la profesora Chil y en este video, nuestro video número 3 de Matemáticas 4, hablaremos sobre el tema de clasificación de funciones. Es un tema muy extenso, así que trataré de ser breve con cada tipo de función. Muy bien, las funciones se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo es de las algebraicas y el segundo grupo es de las trascendentes. En las funciones algebraicas encontrarás solo operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y también raíces cuadradas y potencias. ¿Sí? Esas operaciones vienen involucradas aquí en las algebraicas. Las trascendentes ya involucran otro tipo de operaciones, como por ejemplo aquí podemos ver seno, coseno, tangente, el número de Euler, exponenciales base A, logaritmos naturales y logaritmos base A. Tienen unos símbolos muy peculiares que es rápido identificar cuando se está hablando con funciones trascendentes. Ahorita lo veremos a continuación. Y las algebraicas, como ya se los mencioné, involucran operaciones básicas. Entonces vamos a irnos al grupo de las algebraicas. Una vez terminando el grupo de las algebraicas, me voy al grupo de las trascendentes. Iniciamos las algebraicas, se dividen en tres grupos: polinomiales, racionales y radicales. ¿Sí? Las funciones polinomiales se dividen o se subdividen en estos tipos del lado izquierdo: constante, lineal, cuadrática, cúbica y cuártica. Entonces me voy a centrar en las funciones polinomiales. Recuerden que estamos en el primer grupo de las algebraicas. Una función constante, por ejemplo, f de x igual a 3. Aquí podemos observar que solamente hay un número, es decir, que la función siempre va a valer 3. Eso es un valor constante que se repite. Por lo tanto, la gráfica correspondiente a este tipo de funciones es una recta horizontal que pasa por ese número que está ahí en la función. En este caso es un 3, entonces es 3 unidades arriba, por donde va a pasar la gráfica. Sí, las gráficas las voy a estar identificando con la línea roja o la línea azul. Y el plano cartesiano, pues son esas dos rectas en color negro que ya están trazadas: eje X y el eje Y. Muy bien, vamos a las lineales. La función lineal, ejemplo, f de x igual a 2x menos 1, por ejemplo. 2x menos 1, una función lineal es una línea recta en el plano cartesiano. La línea, en este caso, pasaría abajo, y exactamente en donde está el menos 1 de y, aquí. En el menos 1 de y, ahí es donde vamos a encontrar el cruce de la gráfica que estamos haciendo. Y pues en este caso es una pendiente positiva, o sea que la gráfica va a ir hacia arriba. ¿Sí? Cualquier recta inclinada, ya sea en este sentido o en el sentido inverso, es una función lineal. Las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas, como su nombre lo dice, la variable va a estar elevada a la segunda potencia. ¿Sí? En la lineal la variable está elevada a la primera potencia y en la constante carece de x. Entonces es como una escalerita. Aquí es el variable 0, aquí la variable a la primera potencia y aquí la variable a la segunda potencia. ¿Okay? Entonces, las funciones cuadráticas en el plano cartesiano nos arrojan parábolas, ¿sí? Que es parecido así como una U, y esta lleva el sentido y se va abriendo y se va abriendo conforme sigue y sigue y sigue hacia la parte de arriba. El punto o la curva aquí extremo hasta abajo se llama vértice de la parábola. Entonces, las gráficas correspondientes a las funciones cuadráticas son parábolas. Vamos a la función cúbica. La función cúbica, como su nombre también lo dice, vamos a tener la variable elevada como máxima potencia al cubo. ¿Sí? Puede venir acompañada de más potencias, como la 2 o la 1 y una constante, pues si le faltan muchos elementos para tenerla completa. Y en este caso, las gráficas, conforme más elementos tengan, pues más distorsionada sale la gráfica, pero en general, estas gráficas forman algo parecido a una S en el plano cartesiano. Y la función cuártica, igual como lo mencionaba, es la x elevada a la cuarta potencia y pues puede traer un montón de elementos, ¿no? Extras como más 3x cúbica, menos 2x cuadrada, más x, menos 10, por ejemplo. Entonces, esa es la función cuártica, aquella que tiene como máximo grado exponencial el número
4. Ahora las funciones cuárticas en el plano cartesiano, igual entre más elementos tenga, pues más distorsionadas salen estas curvas, ¿sí? Pero se va infinitamente hacia arriba y acá abajo pues tiene tope, ¿no? Con la gráfica hacia abajo. Entonces forma así como una W en caso de que sea positiva. En caso de que sea negativa, lo voy a poner aquí un ladito, en caso de que sea negativa, pues esta viene invertida hacia abajo, ¿sí? Obviamente, pues imagínala ahí arriba del plano cartesiano. Pero si es positiva, viene así. Y si es negativa, viene así, como una M. Igual la S de la X cúbica también tiene su sentido negativo. Puede venir de arriba e irse infinitamente hacia abajo. Esta es la negativa de las funciones cúbicas. La parábola también tiene su forma negativa, ¿sí? Que sería con la abertura hacia abajo, ¿sí? Con una concavidad negativa. La función lineal también tiene su forma negativa. Es una línea recta y va a ir hacia abajo, ¿ok? Y las constantes, pues no, las constantes así son totalmente horizontal. Y estas son las funciones polinomiales. Funciones polinomiales. Vamos a la función racional. La función racional es el segundo grupo de las algebraicas. Las racionales es una división de dos funciones polinomiales. División de dos funciones polinomiales. En este caso, por ejemplo, vamos a poner aquí una función f de x igual a 5 sobre 2x más 4, por ejemplo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la división de dos funciones polinomiales. Arriba tengo una función constante y en la parte de abajo tengo una función lineal. Y esto se traslada al plano cartesiano como dos curvas, ¿sí? La función racional es una función que también se le conoce como función discontinua, ¿sí? Porque tiene un corte, tiene ahí un salto en el gráfico, va la gráfica y luego, ¡pum!, deja de existir y luego sigue la gráfica y vuelve a aparecer en otra área del plano cartesiano. Aunque sean dos líneas, siguen siendo la gráfica, las dos representan la gráfica de esta función que se llama función racional. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos esta línea que les menciono. Aquí la voy a poner como línea punteada representando que ese es el salto que hay en esta gráfica. ¿Ok? Y tenemos una curva en este sentido y luego tienes otra curva en este sentido, como si fuera el reflejo de la otra. Esas líneas que representan el corte en las gráficas racionales se llaman asíntotas. Puede haber una, pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber hasta cuatro, dependiendo de la función polinomial que venga aquí. Dependiendo de la función polinomial que venga aquí en la función, pues depende para saber cuántas asíntotas hay. Hay asíntotas verticales, hay asíntotas horizontales, hay asíntotas inclinadas, que se verá más a profundidad cuando estemos en este tipo de funciones. Ahorita nada más es algo breve, algo rápido de cómo es el comportamiento de cada una de estas funciones. La función radical, pues la que tiene raíz, por ejemplo, raíz cuadrada de x más 2, por ejemplo, de x más 2. Entonces, esta gráfica tiene un comportamiento, aquí en el plano cartesiano, me voy a acercar un poquito más, de una curva creciente. Una curva creciente. Así son las gráficas de las funciones radicales. ¿Sí? Y pues de donde inicia esta curva, pues ya depende de los números que la estén acompañando ya dentro de la raíz, dentro de la casita de la raíz cuadrada en este caso. ¿Okay? Entonces, así son las funciones radicales. Pasamos al segundo grupo, el grupo de las trascendentes. En el grupo de las trascendentes tenemos tres subgrupos. Tenemos las trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. En las trigonométricas abordaremos tres funciones de las 6. Recuerda que las trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
pero nada más vamos a ver las tres primeras, las básicas, seno, coseno y tangente. Seno, por ejemplo, f de x igual a 3 seno de x. Así de manera rápida y breve, las gráficas de seno tienen este comportamiento, sí, tienen un comportamiento, permítanme, estoy poniendo los puntitos de referencia para guiarme ahorita que ponga la gráfica. Les decía, son como unas olas o como ondas en el plano cartesiano que se repiten y se repiten y se repiten infinitamente. Sí, esta es la función seno. La función seno se parece mucho a la función coseno, pero su punto de cruce con el eje Y pues es diferente. Esa sería la gráfica de la función seno. La función coseno, pues podríamos tener, por ejemplo, f de x igual a 2 coseno de x. ¿Sí? En este caso pasaría por acá arriba, baja, y luego vuelve a bajar, y vuelve a subir, y vuelve a subir, y vuelve a bajar, y vuelve a bajar, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, ve la diferencia entre esta y la anterior. Igual así siguen las curvas infinitamente, pero ve dónde inicia, en el eje Y. Aquí inicia en el 2 positivo, que viene siendo este mismo número que está aquí. Y en el caso de seno, seno inicia en el origen del plano cartesiano. ¿Okay? Entonces, a menos que traiga más elementos que hagan que ésta se traslade, si no, así es como quedan en el plano cartesiano. Pero ahí más o menos para que se den ustedes una idea de cómo son las funciones de coseno. Ahora, la función tangente también tiene asíntotas como la racional, que son esos cortes en el plano cartesiano. Aquí solamente lo voy a hacer así, rapidito, porque la función tangente tiene asíntotas infinitas. Mientras tú sigues graficando, tiene este comportamiento. Línea curva y luego se va hacia abajo. Línea curva y luego se va hacia abajo, así pegadita a la línea punteada. Y esto se repite y se repite y se repite infinitamente. ¿Ok? Y esa es la función tangente. Ahora vamos a las funciones exponenciales. Tenemos primero la del número de Euler. Por ejemplo, f de x igual a exponencial a la x. ¿Ok? Recuerden que el número de Euler es un valor constante, es un valor que es aproximadamente 2.7182. ¿Sí? Lo puedes encontrar en tu calculadora científica. Para que no lo estés tecleando todo completo, pues ya nada más tecleas la E de tu calculadora científica y así ya lo puedes calcular. Las gráficas de este tipo de funciones son unas curvas que crecen muy, muy, muy rápido. ¿Sí? Así es el comportamiento de las exponenciales. ¿Sí? Siempre que te hablan de una situación con una función exponencial, te están hablando de una situación donde hay un crecimiento de algo o de una población de manera muy acelerada, muy rápida. Entonces, para eso sirven las funciones exponenciales. Y tenemos la otra, el otro tipo de función exponencial que es la de base A. Por ejemplo, si tuvieses 3 elevado a la X. ¿Sí? Si tenemos 3 elevado a la X, igual el comportamiento de la gráfica es muy parecida a la de Euler. De hecho, estos valores están muy cercanos, el 3 y el 2.71. Y este también es el comportamiento en las funciones exponenciales base A. Ahora vamos a las últimas son las funciones logarítmicas. Aquí está, ahí dice, déjalo bajo un poco más, logarítmica. La primera función se clasifica en dos tipos, en la función logaritmo natural de X, lo vamos a poner, es L minúscula y N minúscula. Esta también la encuentras en tu calculadora científica, de hecho está en el mismo lugar que el número de Euler. ¿Por qué? Porque una es la inversa de la otra. Entonces, en la misma tecla encuentras a Euler y encuentras al logaritmo natural. ¿Ok? Nada más que Euler, creo que la mayoría de las calculadoras viene como segunda función. ¿Ok? Los logaritmos naturales. Estas son como te lo acabo de decir, son inversas a las exponenciales. Entonces, igual tiene el comportamiento inverso.
¿sí? Si tú pones esta gráfica y esta misma la colocas en el mismo plano cartesiano, se ve como una queda como el reflejo de la otra, porque son funciones inversas. ¿Okay? Y las logarítmicas sirven, al contrario de las exponenciales, estas sirven para crecimientos muy lentos. Entonces, exponenciales, crecimientos rápidos, y logaritmos, crecimientos lentos. Muy bien. El logaritmo base A, igual la gráfica tiene el mismo parecido tipo de comportamiento. Y vamos a poner aquí un ejemplo. F de x igual a 2 logaritmo base 3 de x. ¿Ok? Esta, logaritmo base A, es la función inversa u opuesta del logaritmo base, perdón, del exponencial base A. ¿Sí? Esta es inversa a la otra. En este caso no les puse como la misma función inversa, no, porque aquí le puse un número 2. Entonces, igual el comportamiento también de los logaritmos base A, pues es muy parecido al de los logaritmos naturales, ¿sí? Tienen casi el mismo comportamiento en las gráficas, igual que en los exponenciales. Y recuerden, logaritmos son inversos de los exponenciales. Y así, a grandes rasgos, esta es la clasificación de funciones que pues las estaremos viendo durante todo el curso de manera más detallada. Aquí solamente la clasificación. En los próximos videos estaremos viendo las funciones polinomiales de manera detallada, luego las racionales, un poco de las radicales. Llegaremos a los últimos bloques en donde veremos trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, y les hablaré de elementos más detallados de cada uno de este tipo de funciones. ¿Okay? Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado el video y que sobre todo pues le hayan entendido y les haya gustado. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye, bye.